Esta sesión tiene dos partes, una demostración con el doctor Gastón Murias y una parte de unos trazados que recogemos con el sistema este que os contaba esta mañana, que hacemos en el Partaudí y Better-Care, una compañía que estamos ahí nosotros y que trabajamos ahí. Entonces tenemos 4 casos donde vais a tener que intervenir vosotros. ¿De acuerdo? No son casos diagnósticos. Voy a mirar a Paco, que a Paco y yo nos leemos el pensamiento, lo tenemos ahí. Entonces, lo que queremos es un poco que veáis cuando no vemos, es decir, vemos lo que pasa en casos reales durante el tiempo y tenemos registros continuos, que es lo que nos pueden proporcionar para entender mejor lo que pasa en nuestros pacientes. Entonces, os voy a ampliar esto. Estos son registros obtenidos en esta colaboración de mi institución pues con esta empresa Better-Care, y es un paciente de 44 años, neurológico, que está ventilado y que lleva unos días en ventilación mecánica, que tiene un fallo de la extubación, se tuvo que reintubar y un día está ventilado en asistida controlada por volumen, con un nivel de conciencia bajo. Que me digáis qué tipo de asincronías tiene y cuál fue la consecuencia clínica. Entonces esto lo podemos ampliar, lo quitamos de aquí. Estos son clips de 4 minutos, estos primeros, y vais a ver ahora, ¿no? Este paciente lo vamos a poner más pequeñito para que lo veáis. Este paciente va haciendo y tiene esto. ¿Qué es esto? ¿Qué pensáis que puede ser? Paciente neurológico, paciente que está dormido, paciente que de golpe, como son los neurológicos, se despierta, no sabe dónde está, se agita, tiene secreciones, lucha, y esto ocurre en segundos, 15 segundos, 16 segundos. Si veis aquí, el sistema nos puede decir, aquí nos dirá atrapamiento, ciclado corto, porque es lo que pasa, aquí nos puede decir atrapamiento, etcétera, pero son periodos de asincronía hasta que vuelve a adaptarse. Se vuelve a adaptar y aquí tiene, bueno, otro periodo corto de asincronía. Y aquí, fijaros que esta mañana lo hemos visto, este paciente se despierta y tiene disincronía de flujo. No tiene suficientemente flujo neurológico, no sabe dónde está, se pone a respirar y ¿qué pasa? El trabajo lo hace todo él, amputa completamente la onda de presión, porque está en volumen control. Solo un par de respiraciones, entonces sigue respirando y fijaros hasta que llega un momento que os lo voy a dejar corriendo, pasando un poco más deprisa para que lo veáis. Este paciente quizá un poco más para acá, aquí, se despierta, lucha, tose, igual tiene algún moco, fijaros el patrón de sierra que enseñábamos esta mañana, tose, algún moco, más comprimidito. ¿Y qué ocurre? Esto me lo vais a decir vosotros. Vamos a leer las ondas si queréis, os voy a quitar las que no nos interesan de momento. Y entonces, si vamos a leer esto, este paciente tiene agitación, etcétera, etcétera, pero entonces, fijaros la onda de flujo, que amputa la expiración, la onda de presión, lo veis aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Podéis decir, quedan 3 ejemplos más, lo tenemos que hacer en 15 minutos y si no decís nada, esto no saldrá. Entonces, ¿qué está pasando? El paciente neurológico se agita, se calma, se agita, se calma, no lo ve nadie, hasta que se agita mucho y, Paco, cuando algo autocicla continuamente y no está nadie al lado, ¿qué ha pasado? Se ha extubado. Es una autoextubación. Entonces, las agitaciones que no controlamos con muchísima de esto, el paciente está harto de luchar contra el ventilador, si nadie está ahí, se quita el tubo y se extuba. Esto es una extubación no planeada, ¿de acuerdo? Típica de los pacientes neurológicos que se agitan, etcétera, son fuertes, son valientes, no están, etcétera, entonces es el tubo fuera y la máquina que hace todo claro. Manera registra volumen corriente, porque de abajo sí que registra el volumen. El inspirado nada más. Y entonces como el flujo está a cero, inmediatamente corrige el drift, la deriva, reseteando a cero. ¿Vale? Segundo caso. Entonces una vez más, son pacientes reales. Todo lo que yo hago es real, ¿de acuerdo? No. Esto tiene muchas interpretaciones. 51 años, neumonía bacteriana, distrés, paciente que desgraciadamente falleció. Un día estaba ventilado en asistida controlada
algo despierto, ¿qué tipo de asincronías que habríais hecho? Entonces este paciente lo quito de aquí y lo podemos incluso poner más rápido porque ¿qué nos está haciendo este paciente? Todo el rato, lo pondré más lento, porque como es todo el rato, conviene que lo veáis. No quiero tan rápido este paciente. Fijaros, doble ciclado y un problema de flujo. Como siempre hace lo mismo, lo vamos a parar y lo vamos a interpretar juntos. ¿Vale? Nos está haciendo volumen control, lo veis aquí, y todo un tema de ciclados cortos, atrapamiento, amputa la inspiración, doble ciclado, quizá hay trigger reverso, si lo queremos ver mejor, ahí lo podemos ver aquí, quitamos estas ondas y lo veis mejor. Entonces todo el rato hace lo mismo. Fijaros bien que la onda de flujo, es decir, hay una resistencia elevadísima y el paciente parece que está respirando el doble ciclado. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Los clínicos, ¿qué hacen? ¿Qué hacéis a pie de cama? Muy buena apreciación. Entonces, tu experiencia, sistema 1, te dice que tienes que, has visto muchos, desconectas, pasas una sonda a la enfermera contigo y tal, y ves que tienes secreciones, aspiras bien. Pero sigue haciendo doble ciclado, tirando, es obstruido y todo lo demás. ¿Qué harías tú en este paciente? No. Voy a ser franco, ¿eh? Sí, no, sí, no. ¿Qué harías tú? No. ¿Eh? No. Si alguien está tirando de la máquina, respirando él, y tenéis un modo que no entendéis, lo primero es, si tiene resistencia elevada, aspirarlo, quitar mocos. Y lo segundo, ponerlo en presión de soporte y veréis lo que hace. Y veréis lo que hace. ¿Estáis de acuerdo o no? Dice, oye, presión de soporte. Con la presión de soporte que me dé un tidal de 400. Y al menos sé cómo está él, vamos, tengo una cierta información de cómo quiere respirar. No es un modo proporcional, pero al menos yo solo seteo la presión, lo demás es, está respirando él, veo lo que hace. ¿Estaríais de acuerdo en esto? Vamos a ver qué hizo el clínico y pensar que es un paciente obstructivo, ¿lo habéis visto o no? O que tiene problemas, al menos, ¿eh? Entonces el clínico hizo algo y se solucionó un problema. Y entonces me vais a decir, ¿qué es esto? Quito esto, quitamos esto porque ya está bien, esto es porque no... ¿Vale? Y todo el rato es... ¿Lo veis? El modo, ¿estáis de acuerdo que es? De soporte. Pero ¿qué hizo de bueno el clínico que vio y se estuvo un rato allí? Porque tenía sistema 1 que es aspirar, sistema 2 que es pensar. Es la charla de Tobin de esta mañana. Como es un obstructivo, lo que hizo fue adecuar ¿qué? El cycling off. Si a este paciente le pone un cycling off al 5%, mucha, como es un obstructivo, lo siguió subiendo hasta 50, 55, y entonces el matching de tiempo neural paciente con tiempo máquina fue excelente y el paciente ya no presentó más todo esto. Sigue siendo un obstructivo, porque lo veis aquí, sigue teniendo autopit, porque todo esto rojo, que son el sistema automático de alarmas que nosotros manejamos, que es el del sistema de Better Care, nos dice que tiene atrapamiento, pero el problema está solucionado. ¿De acuerdo? Pero entonces, en la anterior era un problema de flujo inspiratorio lo que tenía. No lo sé. No tengo esta información. Es muy buena tu pregunta, porque yo sabes que nosotros no intervenimos. Estaba en volumen control. Después lo pasó a presión soporte y además acumuló. Lo optimizó. Seguramente le pondría la presión de soporte para tener un volumen parecido y que estuviera cómodo. ¿De acuerdo o no? Y que no atrapara mucho porque es un obstruido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. El siguiente es 75 años, neumonía bacteriana, estaba en presión soporte, más o menos despierto. ¿Qué hubieseis hecho? Y necesito trabajar con vosotros porque vamos a hacer una cosa, que quito esto, y tenemos a un paciente que lo pondré lentito y os lo voy a pasar rápido, ¿eh? Así, ¿veis? Paciente que son 4 minutos, veis que más o menos interacciona, va haciendo, tiene estos episodios que si lo vemos como muy juntito, pues se ve más. Si yo lo pongo, como os veréis la pantalla después, que lo amplío un poco, se ve menos, ¿eh? Si lo amplío más,
se ve muchísimo menos, voy pasando, ¿lo veis? Estos episodios va haciendo... Esto es un típico trazado de un paciente en presión de soporte que va cambiando patrón respiratorio, ciclado corto, tiene un poco de secreciones, después se relaja y pasa periodos de tiempo expiratorio largo, después vuelve, etcétera, etcétera. En cualquier caso, si lo voy reduciendo, fijaros que tiene un montón de alarmas, ¿eh? Si le doy aquí, esto se me activa todo, ciclado corto, aire atrapado y va sumando, sumando. Yo puedo ver aquí, en el report de alarmas de estos 4 minutos, que ha presentado secreciones, asincronías, ciclado corto, aire atrapado, etc. Si sigo pasando esto, su médico, aquí tose clarísimamente, ¿lo veis? ¿Qué creéis que hizo su médico? Por orden, ¿qué hizo? Rápido. ¿Rápido? Pues, ¿qué? Sedación, tú, Paco. Vale. Sistema 1 no te funciona. Dime. Quita, alto. Aspirar secreciones, tú. ¿Sabéis qué hizo su médico? No hizo nada. Su médico no hizo nada. Su médico decidió que así estaba bien. Pensar que lo que estáis viendo ahora es único en el mundo, no lo ha visto nunca nadie, porque nadie tiene un sistema que tú puedas interpretar con alarmas automáticas. No lo tiene nadie en el mundo. ¿De acuerdo? No. Entonces su médico no hizo nada porque pensó que el paciente estaba bien el ratito, que a lo mejor pillaría de estar a pie de cama, que estaba ahí. Nuestra UCI no es mala, es buena. Pero es como todas las UCIs del mundo, las asincronías es algo pasa, la importancia que tienen está por definir todavía. ¿De acuerdo? Podéis decirme que os saco otro caso. Aquí tengo otro caso que tiene que ver con todas las que habéis oído esta mañana. Pensar, importancia, error de medida e información. ¿Vale? Entonces, 57 años, peritonitis, ventilado, un día en asistida controlada, más o menos dormido, pasó algo y requiere acción inmediata. Y va sin alarmas, a propósito, para que no lo sepáis. Entonces os quito esto para que lo veáis mejor y me voy a la pantalla. La clave está aquí y os voy a preguntar, ¿vale? Y voy a parar esto y voy a hacer una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Analicemos las ondas. El flujo es volumen control, flujo cuadrado, flujo llega a 0. ¿Vale? La máquina, si el flujo llega a 0, para evitar la deriva, ¿qué hace? Le hace un reset del volumen. Pero la realidad, ¿cuál es? Que el volumen inspiratorio no sale todo, sale menos a cada respiración. Si la alarma de volumen expirado y todo lo demás está con, digamos, un rango alto, puede que esto vaya pasando desapercibido. Entonces, ¿esto qué es? Si no sale el que entra, ¿qué es? No, el flujo autopic no tiene. Volvamos a autopic no tiene. El flujo llega a 0. ¿Qué es? Es una fuga. Si sale menos de lo que entra, esto se va a algún sitio. ¿De acuerdo? Y entonces pasa esto. Recordar, pasa algo que es esto y la acción tiene que ser inmediata. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Neumotórax. Si pasara un neumotórax, la compliancia, porque se llena esto, ¿cómo sería? ¿Alta o baja? Fíjate dónde está la presión plató. No, neumotórax seguro que no es. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Está fugando y te pasa esto. Paco, tú eres un veterano. Ni. Va por ahí. Este paciente, fijaros que disipa algo la presión. La disipa algo y no hay expiración. Este paciente tiene el neumotaponamiento algo deshinchado. Como lo tiene algo deshinchado, este tubo está un poco salido. Y llega un momento, con la lengua y todo lo demás, que hace... ¿Y dónde está? Ha pasado la glotis. 3 respiraciones, está fuera. Fíjense la expiración. No tiene expiración, pero sigue teniendo algo de presión porque presuriza algo el aire contra la faringe. Pero como no vuelve al ventilador, no detecta la expiración. Hasta que el paciente, ¿qué hace? Traga. Porque todos los pacientes de gluten traga y se vuelve a meter el tubo dentro. ¿Y qué pasa? Sigue fugando. ¿Estáis de acuerdo o no? Sigue fugando. Entonces sigue fugando, y esto pasa en los 4 minutos. ¿Aquí qué hizo?
el profesional nada, porque para según qué alarmas necesitamos sistemas computerizados por muy buenos que seamos. Y lo somos, pero necesitamos estos sistemas. Ahora os enseño una cosita para que veáis lo que son los pacientes en intensivos. Tengo aquí 3 casos, espero no equivocarme porque siempre esto es un poco de... Os cuento este caso. Este caso lo he contado antes. Os quito toda la parte hemodinámica y todo esto para que lo veamos mejor y os pido que os fijéis en la fecha. Este caso es del 2010. Entonces, vamos, lo ponemos rápido. ¿Qué hace este paciente todo el rato? ¿Vale? ¿Qué modo es? Ya lo sabéis. ¿No lo sabéis? Sí que lo sabéis. Expresión control. Es un paciente que tiene respiraciones que no cicla, otras que cicla, probablemente inspiraciones paciente más prolongadas que máquina, y cuando empieza así. Ahora lo veréis porque se va a recolocar. Fijaros que hace un ciclado, ahora lo veréis mejor. Fijaros que no cicla el paciente, cicla la máquina, tiene doble trigger, va haciendo todo el rato. Si a este paciente yo lo paro aquí y miro qué ha hecho estas 24 horas, ha hecho más de 6.000 doble triggers y casi 6.000 esfuerzos inefectivos. Este paciente es de una época que nosotros no sabíamos lo que era el entrainment, ¿de acuerdo? Que es que cicla la máquina y en medio del ciclo, cicla el paciente, es trigger reverso. Y entonces, si yo hubiese sido hábil, hubiese salido en los papers, hubiese sido mío, pero no lo fui. En cambio lo teníamos delante y no lo veíamos. Este paciente, que hay muchos así, porque ahora lo sabemos, y lo estamos ya comunicando, tenemos ya un trabajo en marcha, a punto de publicar, espero que os lo acepten, puede pasar muchísimas veces. Entonces, los pacientes en un día, este paciente de estrés precoz puede tener doble trigger, esfuerzos inefectivos, 6.000 de uno, 6.000 del otro en un día. ¿Es esto malo? No lo sé. Pero si no está en presión control, que estuviera en volumen control, cada doble trigger sería sobredistensión. Pero como está en presión control, no sobredistiende. Pero tenemos que saber interpretar esto. Os enseño otro ejemplo. Más fácil, si queréis, que no lo cierre porque soy patoso con el ordenador y hago cosas de estas. Bueno, esto es interesante. Esto no lo ha visto nadie, porque también os lo enseño. Fijaros, un paciente bien adaptado y que este paciente, fijaros que está aquí y que de golpe, este es un paciente que presenta, vamos a buscarlo aquí, será lo mejor. Fijaros, os voy a enseñar un stress index. ¿Vale? Un stress index que es... ¿Lo veis? Stress index superior a esto. Si yo lo amplío, fijaros que este paciente tiene un stress index. ¿Lo veis? La pendiente, aquello que os decía. Con un sistema computerizado podemos detectar cuando alguien está sobredistendiendo. El ojo humano no lo ve. Esto es una ecuación exponencial que trabaja dentro de la plataforma y que entonces esto te da inmediatamente qué es lo que está pasando. Y aquí te está diciendo esto que hace un poco así, el ojo humano no lo ve. ¿Veis que es distinta esta y el paciente no cicla? Entonces está sobredistendiendo. Y el último que os quiero enseñar es el de presión de soporte, que es un trazado en presión de soporte, que debe ser este de aquí, espero que no me equivoque, exacto. Habéis visto demasiado. Un paciente 24 horas en presión de soporte y que parece relativamente adaptado y bien. Yo creo que este paciente coincidimos que si sigue haciendo esto no lo tocáis porque está bien, duerme bien, interacciona bien, pero acordaros del comentario de Tobin y Mancebo, este paciente tiene al día más de 2.500 esfuerzos inefectivos, que probablemente no le causan disconfort. Pero ¿es esto importante para la lesión muscular? ¿Es wasted efforts? ¿De acuerdo o no? Para la lesión no lo sabemos todavía. Pero que las asincronías es algo que siempre pasa. La importancia que tienen podría ser alta, pero no lo sabemos todavía, pero que siempre pasa. Bueno, entonces yo paro aquí, que ahora viene la parte de Gastón. Sí. Preparar esto, toma, lo dejo aquí. Dime.
digamos que las construcciones, secreciones o tal es más aparente y probable, pero todo esto de descubrir asincronías que no son visibles normalmente. Pero a la vista de eso, ¿hay algún modo de ventilación que pueda recomendarse sobre con lo que vosotros veis? El intentar Nosotros, yo después de esto, sí, la conclusión es que los modos duales, yo nunca en la vida, ahora sé más que hace 5 años, ahora que no veo enfermos, sé más que cuando veía, porque tengo toda esta información que voy viendo y aprendiendo. Modos duales no utilizaría ni uno. Es dificilísimo un modo dual interpretar qué es lo que está pasando. Yo sigo con los clásicos, volumen control, presión control. Duales son los que combinan. Presión release, por ejemplo, aquí dejando que el paciente eso sí lo utiliza. Airway Pressure Release Ventilation, ¿quién ha demostrado que esto sirva, que sea mejor que lo que uno conoce? Nadie. Hay estudios, alguien puede decir que sea mejor, demostrado nada. Pressure Regulated Volume Control, nada. Volume Support, nada. Y otros métodos han demostrado que a lo mejor los pacientes tienen más confort, que tienen menos asincronías, pero en la mortalidad y en el retorno a la sociedad y en todas estas cosas, nada. Entonces, si yo puedo recomendar, es aquellos modos que tú conoces bien cómo funcionan y que puedes estar de a pie de cama y saber cómo el paciente responde a eso. Porque si tú no lo sabes interpretar, entonces estás exponiendo al paciente a un daño que ni tú tan solo sabes. Bueno, pasamos a la otra parte, gracias.